Hola, soy Francisco Miranda, director de Portafolio, y quiero darles la bienvenida a una edición especial de Económicamente Hablando, Casa Editorial El Tiempo, Portafolio y Porvenir. Y digo especial porque hoy tenemos tres invitados muy especiales. Hoy queremos salirnos de Colombia y analizar qué visión se tiene en nuestro país, especialmente con los hechos de los últimos meses, con numerosas noticias, tendencias, que afectaron e impactaron la economía y la percepción de Colombia en el exterior, cómo se ve Colombia desde la perspectiva internacional, desde los analistas, los observadores que desde el extranjero y desde los centros financieros del mundo miran la economía colombiana, la analizan, la estudian y emiten comentarios y criterios sobre ella. Este es el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a analizar con nuestros tres invitados especiales estas perspectivas de recuperación económica, qué percepción tienen estos mercados, qué impactos tiene el entorno socioeconómico y también qué significa para el segundo semestre de 2021 y también para los mercados y las inversiones. Sin más preámbulo, entonces, quiero presentarles a nuestros invitados especiales. Hoy nos acompaña Catherine Rooney Vera, directora de Investigación Macroeconómica Global y Estrategia de Inversión de Baltic Capital Markets. Hola, Catherine, bienvenida. Gracias, Francisco. Un placer estar aquí y compartir con ustedes. También nos acompaña Luis Oganes. Él es jefe de investigación de divisas, materias primas y mercados emergentes en JP Morgan. Gracias, Luis, por acompañarnos. Francisco, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, Luis. Y desde Colombia, Alonso Ángel, vicepresidente de Inversiones de Porvenir. Gracias, Alonso, por estar con nosotros. Gracias, Francisco. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. Muy bien. Entremos entonces en materia. Como decía en la presentación, tenemos a Alonso, a Luis y a Catherine viendo desde afuera y analizando cómo se ve Colombia, qué visión se tiene y qué perspectiva se tiene. Hablemos un poquito de la reactivación económica. La idea es que este 2021, no solo para Colombia, sino para el resto del mundo, luego de un 2020 impactado con desplomes, en el caso colombiano, históricos, muy graves en otros países, en América Latina muy difícil, no se veía desde hace muchas décadas. Nos encontramos entonces en el año de la recuperación y todo el continente está trabajando para eso. ¿Cómo están ustedes observando, percibiendo esa recuperación? ¿Qué caminos se están dando? Y especialmente les quiero pedir que hagamos énfasis en Colombia. ¿Cómo están viendo la región, pero también cómo se está comportando Colombia dentro de esta visión de región? Catherine. Bueno, gracias, Francisco. Ha sido el año pasado durísimo, sobre todo para la región. Lo que estamos viendo en 2021 es una recuperación de una base pésima después de un colapso económico con cierres realmente económicos por todo el mundo, pero afectando de una manera desproporcionadamente grave a la región. Tenemos algunos factores positivos, algunos negativos. Tal vez entramos en materia con respecto a la coyuntura global, macroglobal. Desde el punto de vista positivo, yo lo que diría es que lo que ayuda a la región es efectivamente el alza en los precios de las materias primas, la recuperación no solo de la región, sino que del mundo. China está demandando más materias primas, el valor de dichas materias primas ha disparado, tiene mucho que ver obviamente con escaseces, pero mucho también estructuralmente desde el punto de vista de la demanda. Ahora, por el lado negativo, tenemos las tasas subiendo, las tasas de los tesoros, la perspectiva de más inflación, no solo a nivel global, sino que también en los Estados Unidos, que puede perjudicar la región por más inflación, más altas tasas, afectando apetito para estos activos en otras regiones como la región latinoamericana. También hemos visto un deterioro en el sentimiento del inversionista hacia esta región específica. Entonces eso tampoco ayuda mucho. Luego, y quizás termino aquí, Francisco, es por la parte tal vez interna o endógena a la región. Hemos visto unos riesgos políticos muy importantes que han afectado y han amenazado pues las metas fiscales,
las metas, las políticas que habían intentado de fomentar y ejecutar, como en el caso de Colombia, la reforma fiscal fue un fracaso. Y hemos visto también de que la región y muchos países específicos, y mucho tiene que ver con estos riesgos políticos y los resultados de dichas elecciones, pues digo, en muchos países, pues por consecuencia, unas reducciones en las calificaciones, que también lleva a cabo un deterioro en el sentimiento. Encima de todo eso, tenemos las protestas en Colombia, tenemos mucho caos en la región que creo que sirve de un viento en contra de la región y sobre todo con respecto al sentimiento del inversionista. Eso dicho, al final de cuentas, la región en general el año pasado vio una contracción de 6.6% por ahí, y nosotros en Baltic vemos este año una recuperación, no al total, Francisco, pero una recuperación de 5.5%, fomentado por un repunte, digamos, en gastos del gobierno y en el consumo del sector privado, Francisco. Gracias, Catherine. Luis, la misma pregunta de perspectiva. ¿Cómo se ve la región en este año la recuperación? ¿Y Colombia? Bueno, para poner un poco más de números a los comentarios que ha hecho Catherine, que estamos de acuerdo con los temas principales que están motivando esta recuperación tan fuerte. América Latina fue la región que, la verdad, venía ya decreciendo en los años previos a la pandemia. La pandemia obviamente afectó más a América Latina respecto a lo que afectó, por ejemplo, a Europa del Este, Medio Oriente, África o Asia. Fue la región que menos creció y es la región por lo cual este año se espera que crezca por ahí 6%. Curiosamente, Colombia de alguna manera magnifica esta caída y esta recuperación que estamos esperando este año. La proyección que tenemos nosotros es más optimista, de hecho, que la que mencionó Catherine. Tenemos 7,5% de crecimiento para el 2021. Ahora, este número incorpora refleja un número que nos sorprendió positivo en el primer trimestre, 11.9%. Estos números son secuenciales, crecimiento secuencial trimestre contra trimestre anualizado. En el segundo trimestre esperamos una caída de 6,5% bajo esta medición. Ahora, este número es todavía muy preliminar. Estamos esperando ver qué cosa es el resultado final de los eventos políticos que ya se han comentado y ver cuál es el impacto económico. Hemos sido conservadores, diría yo, o sea, de que si a lo mejor la caída no es tan pronunciada en el segundo trimestre, inclusive diría de que hay riesgo de que sea un poco más alto el crecimiento del 7,5% que esperamos. En todo caso, es una recuperación, el tema de commodities va a apoyar, obviamente, digamos, eso, si bien es algo de que hay que aplaudir, está pues toda la perspectiva y la incertidumbre fiscal y política que seguramente comentaremos luego, que podrían empezar a jugar en contra a esta recuperación. Gracias, Luis. Cerramos con Alonso Ángel, vicepresidente de Inversiones de Porvenir, desde Colombia y desde Porvenir. ¿Cómo vemos la recuperación, Alonso? Pues, Francisco, sin duda tenemos nosotros veníamos con una fuerza importante, ya lo mencionaba Luis, para el primer trimestre, que nos hizo a nosotros modificar nuestra meta de crecimiento para este año en la economía a un nivel cercano al 7%. Y un poco para poner en contexto, la economía venía a un buen ritmo, año 2019, nos coge esa situación dramática de la pandemia, del encierro, al igual que en todas partes de la región y del mundo, donde la economía tuvo una gran caída. Y desde finales del año pasado y principios de sentimos en diferentes sectores una muy buena recuperación, unas ganas de salir digamos, estábamos como contenidos, y para poner en contexto a todos, pues, creo que todos lo vivimos. Estábamos como empaquetados con ganas de explotar y con ganas de seguir ese ritmo de crecimiento que tradicionalmente ha traído Colombia, ese empuje que nos ha caracterizado. Y salen los datos del primer trimestre muy favorables en términos de crecimiento, ya lo decía, para todos los sectores, y modificamos, digamos, esa meta de crecimiento para este año. ¿Qué nos hace, digamos, estar muy alertas y con un ojo puesto en cada uno de los datos que están saliendo? Pues los temas de
los efectos que pueda tener toda la protesta social, todos los pagos, el paro, digamos que ya completamos cerca de 60 días, de hecho, con paro, con bloqueos, con merma a la actividad, y eso es un tema, digamos, cuyos efectos estamos por evaluar. Pero repito, veníamos en una senda muy favorable, viene la pandemia, nos contraemos, estamos con ganas de salir, de seguir creciendo, de explotar, y estamos a la espera de analizar los efectos negativos que pudiera traer esta situación de paros. Gracias, gracias, Alonso. Y quiero coger ese punto para cambiar volver el turno de intervención y comenzar de nuevo con Alonso la segunda pregunta, y es profundizar un poquito sobre esos riesgos y amenazas que estamos comenzando a ver en el horizonte y tratar de pronto de proyectarlos hacia segundo semestre. Vemos un primer trimestre muy positivo, como lo acabas de mencionar. Todos coincidieron en que el segundo semestre, con incertidumbre política y social, genera preocupaciones. Además de eso, ¿qué otros riesgos o amenazas podríamos ver hacia el segundo semestre del año que podría de alguna manera descarrilar estas visiones, digamos, positivas que tenemos para un buen desempeño al final del año? 5.5, 7.5, 7.6. Alonso. Pues mira, lo primero, y algo ya mencionaba Catherine ahora en su intervención a nivel global, pues un efecto de normalización monetaria que implique eventualmente que los bancos centrales en el mundo pues empiecen a limitar esa exuberante cantidad de liquidez que se inyectó a las economías para estimularlas por los efectos negativos de la pandemia. Eso también eventualmente va a implicar una subida en la tasa de interés de los principales bancos en el mundo, y eso, digamos, son unos factores negativos de alerta que pueda traerse, que se puedan tener a nivel global. Y por supuesto, lo sabemos, esos efectos globales pues van a impactar, pueden impactar los resultados locales. Y particularmente a tu pregunta, Francisco, sobre el tema digamos, de los paros y demás, o el efecto que pueda tener, yo creo que hay que poner en contexto también, y entendemos perfectamente que el impacto que tuvo esta pandemia pues ha sido muy fuerte. Vimos los datos del DANE, el Departamento Nacional de Estadística, con unas cifras de pobreza muy altas, bordeando el 40% de la población, con un aumento importante respecto a lo que teníamos antes. Y entonces tenemos una situación social importante que hay que atender, que hay que atender, digamos, debido a la situación difícil que muchos compatriotas, o que gran parte de la sociedad, o que una parte importante de la sociedad está teniendo. Y eso nos lleva, digamos, a tener eso como un foco de atención. Ahora, ¿cuál es el camino, cuál es la solución para atender esas necesidades que Colombia, como un país, como muchos países de Latinoamérica, está teniendo, digamos, de esa situación social difícil, retadora? Sin duda, y lo digo abiertamente, la forma es construyendo, la forma es poniéndonos toda la camiseta para producir, qué es lo que sabemos hacer, para trabajar, qué es lo que sabemos hacer, y para retomar o para continuar con esa senda de recuperación que mostraron los datos del primer trimestre. Y en ese sentido es muy importante tener claro que hay unos compromisos fiscales importantes, o mejor, hay una necesidad de inversión social importante, una necesidad de gasto social que tiene el país, pero no podemos entonces por eso descuidar la parte fiscal para poder lograr tener ese equilibrio que nos permita seguir creciendo de forma sostenida y de forma responsable hacia adelante. Gracias, Alonso. La misma pregunta para Luis Oganes, JP Morgan. Riesgos, amenazas que nos descarrilen de ese camino positivo que estamos estimando y que diferentes entidades, incluidas ustedes, están estimando para Colombia. Yo diría de que hay que ver qué es lo que está sucediendo con el hecho de que la FED esté
ha empezado la discusión sobre cuándo va a empezar lo que se llama el tapering, es decir, empezar a reducir estas compras de activos y tratar de empezar a reducir el tamaño de su balance. Si bien continúa diciendo que no lo va a hacer en el corto plazo, el mercado obviamente está activamente discutiendo cuándo es que va a empezar. Y muchos bancos centrales en países emergentes, incluyendo el Banco de la República en Colombia, seguramente no van a esperar a la Fed a que suba tasas para empezar a subir ellos mismos. De hecho, nosotros esperamos de que el Banco de la República empiece a subir tasas en septiembre y habrá que ver que con estas protestas, los bloqueos de carreteras que ha habido, el impacto que ha habido sobre precios de alimentos, si es que hay una necesidad de Banco de la República de a lo mejor empezar antes, nos enteraremos en las siguientes 2 reuniones si es que hay algún cambio concreto al respecto. Y lo segundo es de que cuando estamos en un proceso en que la Fed o otros bancos centrales empiezan a remover estímulo monetario, siempre hay en los inversionistas un poco poner en el radar a los países que tienen déficits fiscales altos y déficits de cuenta corriente altos. Y lamentablemente Colombia figura en ese radar prominentemente. De hecho, a pesar de los precios de petróleo altos que estamos teniendo, hemos revisado recientemente hacia arriba el déficit de cuenta corriente un poco más de 4% del PIB. Y esto es porque la producción petrolera o las exportaciones, por lo menos, no han crecido. Digamos, los mayores precios no han sido aprovechados con mayores volúmenes de exportación, lo suficientes como para mejorar o reducir la brecha fiscal, externa. Y sabemos que la brecha fiscal, dado los números que acaba de publicar el propio gobierno en el marco fiscal de mediano plazo, va a terminar cerca del 9% de déficit este año. Con lo cual, digamos, si es que las cosas se deterioran en términos de apetito de riesgo en mercados emergentes, Colombia puede tener un problema de un costo de financiamiento más alto. Y bueno, también el tema de las calificaciones de riesgo es otro tema que hay que monitorear. Entonces yo lo pondría eso a lo mejor como el riesgo más grande para la segunda mitad del año y que puede, ojalá no descarrilar, pero a lo mejor sí poner un poco de presión a esta perspectiva de crecimiento, de recuperación económica que ya comenté anteriormente. Gracias, Luis. Catherine, riesgos, amenazas, ¿qué obstáculos vemos en esta senda en el segundo semestre? ¿Qué podrían ustedes desde Bultic identificar? Bueno, los puntos que acabo de mencionar Luis y también Alonso son los adecuados y tal vez lo que agregaría Francisco es de que en el contexto de Colombia está un poco aún más vulnerable que en otros países, ya que, como mencionó Luis, tiene esos déficits gemelos, la cuenta corriente, la cuenta fiscal, y también mayores tenedores de bonos locales desde los inversionistas internacionales, que lo hace un poco más vulnerable a este cambio de sentimiento, porque lo que hemos visto desde el punto de vista de Bultic y en la mesa de operaciones es interés en Colombia después de esa primera reducción de la calificación. Ecopetrol empezó a operar barato versus Petrobras, mientras que Colombia todavía con la reducción de la calificación y la segunda que pensamos que viene antes de fin del año, Francisco todavía es mucho mejor calificado versus Brasil. Entonces vimos un flujo de entrada hacia estos cuasi soberanos y luego también en el mundo de test. Y ahora los test bonds, los tenedores de esos bonos siendo más y más extranjeros, y hemos visto ese flujo, pues que lo hace tal vez más vulnerable frente a no solo un cambio de sentimiento del inversionista internacional, sino que también tiene que ver con las tasas reales subiendo en los Estados Unidos. Y tal vez agrego un punto más, que es un riesgo de que los salarios reales en los Estados Unidos empiezan a disparar de aquí al final del año y el mercado en general empieza a descontar tal vez una Fed que está quizás detrás de la curva y empieza a descontar una Fed que tiene que cambiar su política de manera más rápida. Eso lo veo como riesgo grande para los mercados emergentes. Sabemos que la combinación de una apreciación del dólar con una perspectiva alcista de las tasas de los tesoros es una combinación fatal para los emergentes, pero sobre todo para un país como Colombia, que tal vez tiene más vulnerabilidades aún con esos déficits fiscales de la cuenta corriente, con más tenedores siendo extranjeros. Gracias, Catherine.
Estamos viviendo aquí en Colombia, tras más de 50 días de protestas y de manifestaciones, esa doble sensación de tener una incertidumbre social y política, y al mismo tiempo desde el mundo económico se envían noticias de optimismo frente a las perspectivas del segundo semestre, el resultado positivo del primer trimestre, y hablamos entonces de proyecciones importantes que de pronto no sean suficientes para el desplome del año anterior, pero que son una buena noticia. Entonces, tenemos ese balance, ¿cierto?, entre una sensación política preocupante y entre unas perspectivas económicas positivas. Yo quería preguntar, y comienzo con Luis. Luis, desde JP Morgan, ¿cuáles son cómo podemos profundizar sobre los impactos que tiene esa sensación social y política con respecto a las perspectivas económicas? Tal vez para que nuestra audiencia entienda cómo impacta esa situación de incertidumbre social y política, la manera como ustedes, Luis, Catherine, como ustedes analizan la economía colombiana desde el extranjero, Luis. Bueno, en el caso de muy corto plazo, hemos visto el golpe de los eventos políticos, las protestas sin incertidumbre, el hecho de que tuvieron que, digamos, sacar de la discusión en el Congreso la reforma fiscal, etcétera. Dos cosas, ¿no? Corto plazo, ya dije, en el segundo trimestre todavía no tenemos bien calibrado la caída del PIB, pero esperamos estamos estimando una caída de 6,5% trimestre contra trimestre anualizado en el segundo trimestre. A lo mejor no termina siendo tan malo, pero ese es un primer impacto. Lo segundo, también lo mencioné, es el hecho de que por las protestas, bloqueo de carreteras, hubo un impacto que fue temporal, sobre el precio de alimentos, pero eso ha hecho de que se ha generado un poquito más de presión inflacionaria. Estamos esperando ahora que la inflación termine este año alrededor de 3.8, 3.9, antes esperamos 3,5%, todavía dentro del rango meta, pero seguramente generando un poquito más de angustia en Banco de la República y un poco de presión por subir tasas. Entonces, tanto en crecimiento como en inflación hay un impacto de corto plazo. Hablando un poco más hacia adelante, Francisco, el tema de Colombia es un tema que estamos viendo en el resto de la región, que es una situación de bastante descontento en la población que ya venía por el hecho del crecimiento tan bajo o cayendo en los años previos a la pandemia. La pandemia ha acentuado muchas de esas tendencias negativas y mucho de este descontento y ha hecho de que el terreno sea un terreno fértil para mensajes populistas, facilistas, que muchos políticos tratan de presentar y aprovechar para poder ganar más apoyo político. Entonces yo creo de que, digamos, eso no es un riesgo de corto plazo. Las elecciones en Colombia recién son en el segundo trimestre del próximo año, pero yo creo de que, digamos, el radar de los inversionistas, más allá de lo que pueda pasar en esta segunda mitad del 2021, que como dijimos, en crecimiento seguramente va a ser positivo, el próximo año el gran evento va a ser la transición política y quién puede ganar las elecciones, y si es que hay la posibilidad de un viraje muy brusco en el modelo económico que ha venido siguiendo Colombia en las últimas décadas. Ese es el mismo tipo de incertidumbre que existe en estos momentos en Chile, que existe en mi propio país, en Perú, y que se está volviendo un poco una constante en la región. Y en los países de la Alianza del Pacífico, que curiosamente hasta hace muy poco eran los países donde las políticas económicas eran las más ortodoxas, las más predecibles, los países que tenían mejores calificaciones de riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es claro es de que el grado de incertidumbre sobre el futuro de políticas económicas en esta parte de América Latina se incrementó muchísimo y Colombia está lamentablemente dentro de ese radar de lo que vamos a estar todos monitoreando en lo que resta de este año y en el año 2022. Gracias, Luis. Catherine, en tu primera respuesta identificaste esta situación difícil en las sociedades latinoamericanas con mucha incertidumbre política, descontento popular. ¿Cómo impacta, en el caso puntual colombiano, cómo impactaría esa incertidumbre social y económica, esa social y política, perdón, las perspectivas económicas positivas que estamos identificando en estos primeros trimestres, Catherine? Pues yo mencionaría dos cosas, Francisco. Uno es de que eso afecta al sector privado y el consumo privado, la inversión privada, ya cuando la economía ya estaba débil. Entonces es como un doble efecto de daño, sí, que puede generar
impactos y efectos, repercusiones más de largo plazo. Y en segundo lugar, tal vez lo que agregaría es que esto afecta la perspectiva de esas necesidades estructurales de las políticas hacia adelante. Estas protestas, manifestaciones, este descontento tan profundo que lleva a cabo, como dijo muy bien Luis, más apetito para el populismo, pues aumenta la posibilidad para en 2022 tenemos un cambio en la política en términos del gobierno que Colombia se ha beneficiado muchísimo. O sea, hasta ahora lo que Colombia ha logrado es inmenso, ¿sí? Colombia, desde el punto de vista de los mercados y desde el punto de vista internacional, pues ha logrado un cierto nivel de credibilidad de las instituciones, de las leyes, de la sociedad, de tener una reputación de ser un país muy amigable a los mercados en términos de respeto a las leyes, respeto a la inversión privada, etc. Entonces, yo lo que diría es que Colombia tiene mucho que perder y lo que hemos visto es un cambio en el péndulo político y yo creo que tiene todo que ver con el tema de COVID, pero también hay un corriente subyacente debido a las altas coeficientes de Gini coefficients dentro de la región, que simplemente COVID sirvió para agravar el nivel de descontento por detrás en la sociedad. Entonces aumenta esa posibilidad de que gane tal vez un Gustavo Petro, quien puede desde el punto de vista de los mercados y de los economistas cambiar el rumbo que le ha servido a Colombia de esta manera, y lo estamos viendo también en los precios de los mercados, ¿sí? Estamos viendo que Colombia ahora, versus, como mencioné anteriormente, Francisco, que Colombia está operando diferente versus Brasil, que el mercado está descontando segunda reducción de calificación, yo creo que está bastante descontado, y también la posibilidad de este cambio hacia el futuro. Entonces, eso es lo que yo diría, Francisco, que Colombia tiene tal vez más que perder porque ha llegado a no solo grado de inversión, pero ha llegado en cierta percepción desde afuera de ser un lugar muy amigable a los mercados y un lugar confiable donde poner tanto dinero real, ¿no? Inversión directa extranjera, como dinero de portafolio, capital de portafolio. Gracias, Catherine. Alonso, la misma pregunta, pero de la perspectiva colombiana. Alonso Ángel, vicepresidente de Inversiones de Porvenir. ¿Cómo explicarle a nuestra audiencia que esas incertidumbres sociales y políticas, como la que de alguna manera seguimos viviendo, pero vivimos con mayor intensidad hace unas semanas, se traduce, cómo camina hacia afectar las perspectivas de optimismo económico y golpear quizás perspectivas positivas de inversión, por ejemplo? ¿Cuál es tu lectura? Francisco, yo diría lo siguiente, aparte de los comentarios previos de Catherine y Luis, de los impactos que eso pueda tener hacia hagamos datos macroeconómicos, o además del tema de populismo que bien planteaba Catherine ahorita, de cara a lo que se puede venir. Yo señalaría dos aspectos adicionales. El primero de ellos es la falta de confianza que eso puede generar, tanto a nivel local como a nivel internacional. La falta y esto es, cuando uno lo habla, pues a veces pareciera que fuera algo como por allá en las alturas, no, en la realidad, en el día a día, es la confianza en la capacidad del país, en la falta de confianza que pudiera esto generar en la capacidad o en el deseo de inversión para generar, digamos, beneficios posteriores y demás. En la falta de confianza para consumir bienes tanto del sector público como del sector privado, principalmente del sector privado. Eso uno, digamos, falta de confianza, digamos, que pudiera ser un efecto negativo de toda esta situación. Y dos, que nos desvíe la atención a cosas fundamentales o a unas reformas fundamentales que pueden sonar negativas, pero hoy
pero que en el futuro van a traer réditos favorables. Entonces, en ningún país, en ninguna sociedad, en ninguna familia, fácil. Si uno tiene un impacto importante porque se aumentan los gastos, que es lo que estamos teniendo como economía hoy en día, o para cubrir todas las necesidades que tenemos, pues necesariamente tenemos que aumentar los ingresos para poder tener un balance y poder hacer sostenible ese ritmo de gastos en adelante. Si no lo hacemos, y esto puede sonar, esto es muy duro, digamos, puede ser difícil y hay que buscar un buen momento y hay que buscar una buena forma para poder lograr hacer esas reformas que necesita el país para seguir en esa senda de crecimiento. Entonces, anotaría, para resumiendo, Francisco, es que de pronto nos aleje un poquito la confianza y de pronto nos desvíe de esos temas fundamentales que tenemos que tener, importantes, reformas que tenemos que hacer para mantener esta senda. Sin embargo, habiendo planteado eso, pues déjame decir nuevamente que, o recalcar nuevamente que después de esta situación compleja que estamos viviendo y demás, ayuda mucho el ritmo, o digamos ese buen ritmo que hemos adquirido recientemente en el tema de la vacunación de la población. Eso, el hecho de que algunos, primero el sector público, digamos, con sus diferentes etapas, cogiendo mucha tracción, entonces ya vemos que mucha de la población productiva está siendo vacunada, no solamente nuestros adultos mayores, pero ya también un muy buen porcentaje de la población. El hecho de que los privados estén participando desde hace unos pocos días en esa programa de vacunación nos va a dar un impulso muy importante. Creo que cuando digamos, se complete de forma importante, que creo que en un par de meses debemos estar muy cerca de tener un muy buen porcentaje de población vacunada, va a ser un impulso enorme para la economía y nos va a permitir a todos pues, pensar ya con cabeza fría, digamos, saliendo de esa coyuntura de la pandemia en las reformas que requiere el país. Gracias, Alonso. Para quienes se encuentran conectándose en estos momentos a esta conversación, estamos en una nueva edición de Económicamente Hablando, Casa Editorial El Tiempo, Diario Portafolio, Porvenir, y estamos conversando con Luis Oganes de JP Morgan, Catherine Rooney Vera de Baltic y con Alonso Ángel, vicepresidente de Inversiones de Porvenir, sobre la visión de la economía colombiana desde los observadores internacionales y qué retos y perspectivas y amenazas tenemos que enfrentar como país en nuestra economía para el segundo semestre del 2021 e incluso hemos hablado también elementos del 2022. Alonso Ángel, en su última respuesta, identificaba algunas de las reformas urgentes, reformas que pueden parecer dolorosas, que pueden tener un problema de opinión pública y quisiera en esta siguiente ruta dedicarme un poquito a la reforma tributaria. El ajuste fiscal que de alguna manera estuvo o al menos las encuestas así lo señalan, estuvo detrás del estallido social que hemos sufrido como país y sin embargo, desde los distintos sectores de gobierno, sectores políticos, analistas económicos, pues todos coinciden que necesitamos un ajuste fiscal que marque una senda de estabilidad de las finanzas públicas, además de que sostenga el incremento en el gasto social que ha generado la pandemia del coronavirus. Yo quería preguntarte, Luis, ¿cómo ven ustedes desde JP Morgan este proceso de la reforma tributaria en Colombia, de ese ajuste fiscal? ¿Qué elementos debería contener? ¿Cómo se lee desde tu perspectiva esa ruta hacia la reforma tributaria que está teniendo Colombia y también hacia otras reformas que se encuentran pendientes, como lo mencionaba Alonso? Yo diría, Francisco, que desde que tuvo que la reforma pasada sacarse de discusión debido a las protestas que generaron, el mensaje del gobierno y de alguna manera lo único que tenemos en concreto en la mano es otra vez este marco fiscal de mediano plazo publicado hace un par de semanas, en que se sugiere que básicamente el ajuste va a ser un ajuste gradual, de que no va a tratar de generarse un impacto de muy corto plazo de mayores ingresos, dado el rechazo que tiene la población. Y la gran pregunta es si es que eso va a ser suficiente para evitar
nuevas reducciones de calificaciones crediticias de Colombia, perder grado de inversión para la deuda local, porque la deuda local sigue todavía estando manteniendo el investment grade. Entonces, ya es difícil ser en ese sentido muy optimistas. Ahora, yo diría de que no solamente en Colombia, en cualquier país del planeta, reforma fiscal es algo que tiene que hacer un gobierno en la primera mitad de la administración, porque requiere típicamente muchísimo capital político. Entonces, esperar que este gobierno, en el último año de su gestión, trate de impulsar algo muy agresivo, posiblemente sea demasiado iluso, y a lo mejor la tarea va a recaer sobre el siguiente gobierno. Y bueno, y por eso es que es tan importante quien venga y que tenga, digamos, reconocimiento y convicción. Ahora, ajuste fiscal no es algo que seguramente se va a mencionar en ninguna campaña de ningún candidato, sea de cualquiera su extracto dirección política, con lo cual no vamos a saber cuáles van a ser sus reales intenciones hasta que finalmente sepamos quién es el ganador y empecemos a ver cuál es su plan. Y por eso es de que, dado que estamos hablando de que de acá a un año no vamos a saber exactamente cuál es la senda de ajuste fiscal de mediano plazo de la economía colombiana, es que posiblemente veamos una segunda reducción de calificación por el lado de Fitch, que creo de que ya comentaron que en el siguiente mes pueden anunciar su decisión. Entonces, habrá que ver entonces en el corto plazo cómo eso impacta nuevamente a los mercados, al costo de financiamiento para Colombia, etcétera, y esperar de que el ajuste fiscal se dé en el mediano plazo. Lo que podemos esperar en la segunda mitad del año creo que va a ser seguramente un esfuerzo gradual, pero que va a tener que ser al final del día refrendado con un nuevo esfuerzo bajo la nueva administración. Gracias, Luis. Alonso, profundizar un poquito más sobre esas reformas, especialmente la reforma tributaria. ¿Cómo lo están percibiendo desde Porvenir? Y especialmente, ¿hacia dónde irían esos próximos cambios que, como lo decía Luis, de pronto no se encuentran en estos momentos en la capacidad política del actual gobierno, pero que de alguna manera deberían discutirse y deberían asumirse en la siguiente administración? Francisco, yo creo que aquí, pues, y el mensaje principal que quisiera enviar es, hay que buscar un buen momento y una buena forma y una buena pedagogía para que no pase lo que pasó con la pasada propuesta que había sobre la mesa, que definitivamente pues, pasó en un momento en que las cosas estaban, digamos, estaban muy frágiles. Los diferentes grupos, y yo aquí separaría, digamos, lo que uno puede encontrar en el corto plazo, lo que vemos como viable en el corto plazo, que digamos de alguna forma que se ha recogido, digamos, y es asumir esa carga entre las personas o entre las entidades que digamos que lo pueden hacer ahora, esa carga, pero eso va a ser, digamos, una coyuntura, eso no va a ser una cosa muy agresiva. Y dos, sí creo que en el futuro algo más estructural se requiere. Desafortunadamente, tenemos una economía demasiado informal en Colombia, cerca de la mitad, para hacerlo en cifras fáciles, es una economía informal lo que tenemos nosotros. La información muy alta, hay mucha gente trabajando informalmente y eso son actividades que no le representan ingresos a la nación. Tener en Colombia un nivel de recaudación cercano al 14% del Producto Interno Bruto cada año en impuestos es un número demasiado bajito. Y ese número, si queremos mantener los estándares de bienestar, los estándares en educación, en salud y demás, típicos de los países, entonces de la OCDE, por ejemplo, más desarrollados y demás, debemos incrementarlo de una forma importante. Y eso, entonces, ¿cómo lo logramos? Tenemos que ser capaces de volver a esa economía que es muy informal hoy en día en una economía cada día más formal. ¿Para qué? Para que más personas, más gente, más compañías contribuyan más a ese ingreso a la nación. Si la nación no tiene ingresos
pues no va a ser capaz de mantener ese nivel de gasto que hoy en día tiene. Y no estoy hablando solamente de ese aumento en el gasto que se da por temas de pandemia y demás, que uno lo puede leer como coyuntural, pero de forma permanente, para poder tener, repito, ese nivel, esa demanda absolutamente necesaria, pues de elementos básicos, repito, salud, educación, vivienda y demás digamos, para toda la sociedad. Entonces, repito, coyunturalmente, algo que va a ayudar, no va a ser muy agresivo de cara a, conocido con lo que acaba de plantear Luis ahorita, de cara ya al próximo de las nuevas elecciones, pero sí no podemos olvidarnos que necesitamos como país ser capaces de aumentar ese recaudo del Estado, y eso se logra con un buen análisis de tasas, con un buen análisis de subsidios y exenciones que hay hoy en día en nuestro régimen tributario, y también aumentando esa base de contribuyentes gradualmente, pero además aumentar la base de contribuyentes da un sentido de pertenencia importante sobre el país. El país somos nosotros, el país es la sociedad, el país somos las personas, el Estado no es una cosa por allá lejana que el país lo construimos entre todos, y eso, digamos, es la apuesta a la que yo creo que debemos ser capaces de llegar. Gracias, Alonso. Una de las noticias más con más impacto económicas de las últimas semanas en Colombia, pues fue la reducción por parte de una de las calificadoras de riesgo de la calificación crediticia de Colombia, y eso generó toda una serie de discusiones, llamados de alerta y demás. Yo quisiera preguntarles un poco sobre eso en particular, es decir, que ¿cuáles deben ser las alternativas para un país como Colombia, dado que ya tiene esa situación? Hay otras dos calificadoras pendientes de emitir sus decisiones al respecto. ¿Cuál es el camino que esperarían ustedes que tomaran las autoridades económicas en Colombia? ¿Qué oportunidades se ven ahí? ¿Qué alternativas? ¿Cómo enviar un buen mensaje de inversión a los mercados? ¿Qué importancia tiene el proyectar una hoja de ruta fiscal viable y sostenible en el futuro? Catherine. Bueno, hace 2 semanas atrás el ministro de Finanzas, ellos sacaron su marco fiscal de mediano plazo, y parece que las expectativas o los pronósticos son más realísticos, que es una excelente noticia, pero no será suficiente, según nosotros, para evitar esa segunda reducción de la calificación este año que viene de Fitch. Fitch recién mencionó de que ya el déficit pronosticado por el gobierno en 2022 está bastante por encima de lo que ellos habían pronosticado, y el target o la meta de 2.5% del PIB para el déficit fiscal a mediano plazo está bien, para como sostener y mantener los niveles de deuda, pero no para reducirlas de manera material ni relevante. Entonces sí esperamos esa segunda reducción de la calificación. Pensamos que el efecto en los mercados, Francisco, va a ser tal vez, falta por ver, pero yo creo que está bastante descontado y muchos lo esperamos. Muchas cuentas reales, como yo antes trabajaba en MetLife, así que sé cómo funcionan, esperan esa noticia, entonces empiezan a vender o comprar CDS para poder llegar a los niveles adecuados para ese tipo de calificación. Sabemos que 2 de 3 es la regla para estas cuentas reales importantes, entonces esa segunda reducción es muy, muy importante. Y nos abre otro mundo, o abre a Colombia otro mundo de inversor. No es el inversor tal vez como MetLife o Prudential, y es más un inversor que va y viene, ¿no? Más especulativo, ya que 2 de 3 de las calificaciones van a ser por debajo del grado de inversión. Es algo muy importante, y obviamente también va a hacer que el costo de financiarse también para el sector privado sube. Entonces, lo que puede hacer Colombia
y lo que creo que está en este marco fiscal de mediano plazo requiere sin duda alguna algún tipo de reforma fiscal este año. Puede ser ligero, puede ser que no es adecuado, si es cierto, no va a llegar a lo que el presidente Duque había propuesto, que fracasó, pero algo es algo, ¿sí? Entonces tienen que hacer eso y luego en 2, 3 años, tal vez un año, en el mejor de los casos, poner otra reforma fiscal. Y eso va a ser necesario. Fitch, lo que también mencionó el analista de ahí hace unas semanas atrás, dijo que la reforma fiscal tal vez no es lo único que están mirando, hay muchas otras cosas, pero sin duda alguna, y no debemos equivocarnos, es el enfoque principal. Entonces yo lo que te diría, Francisco, es que algo tiene que pasar, tiene que ser este año, no van a evitar esa segunda reducción de la calificación, pero tal vez evitan otras y tal vez logran una perspectiva más positiva desde el punto de vista del inversionista internacional con algo, ¿no? Algo por la parte fiscal. Gracias, Catherine. Alonso, ¿cómo ver desde la visión colombiana local, cómo se está viendo la pérdida de calificación y en especial pues las posibilidades de que una segunda o una tercera calificadora de pronto tomen la decisión de reducirlo? ¿Qué perspectivas ves y qué deberíamos hacer para tratar de mejorar esa situación? Francisco, y bueno, y para toda la audiencia que probablemente no está tan familiarizada con estos temas, solamente un contexto rápido, la pérdida, el grado de calificación, esto es básico, esto es una nota. Agencias internacionales independientes califican a los diferentes emisores de valores, como lo es la República de Colombia, y como en el colegio. Si sacas por debajo de 3, pues pierdes el año o lo estás perdiendo. Si sacas por encima de 3, pues lo estás ganando. Colombia desde hace varios años estaba recibiendo esa nota que le hacía llamar país con grado de inversión, es decir, estábamos por encima de esa calificación mínima requerida que nos garantizaba que Colombia tenía unos buenos estándares en materia fiscal y como deudor de recursos. Entonces, lo que ocurrió recientemente es que una de las calificadoras, una de esas 3 grandes agencias internacionales, nos disminuyó de ese nivel mínimo, de ese grado de inversión, hacia un país no grado de inversión. Y técnicamente se necesita que sean 2 calificadoras, 2 de esas agencias, la que nos ponga por debajo de esa nota mínima para técnicamente perder el famoso grado de inversión crediticio. Y entonces esa es la discusión que está pasando. Se ha hablado mucho, se ha especulado mucho sobre el tema, se ha hablado mucho del tema. Ya lo mencionamos, la enorme presión fiscal que tenemos nosotros, con un elevado gasto de la nación, con bajos ingresos, pues entonces tienen alerta a los mercados. Y yo sí creo que está siendo una muy mala noticia, porque perder esa nota es una mala noticia, es un gran activo que tiene Colombia, esa permanencia, ser considerado ese grupo de países que tiene grado de inversión que le permite que muchos recursos lleguen y a un bajo costo relativo. Cuando uno no está en ese grupo, pues sencillamente los recursos pueden llegar, pero pueden llegar a un costo más alto o pueden no llegar. Y eso, digamos, sería una cosa dramática para el país. Yo creo que hoy en día eso está tan discutido que yo diría que está claramente anticipado por el mercado esa posibilidad de que la segunda calificadora, ahora se habla de Fitch, que se pronunció, dijo que antes de los próximos días se daría su nota, su calificación, y entonces creería que está anticipado por los mercados. Pero eso que está anticipado por los mercados, que ya está incluido en los precios de los bonos, en los precios de la moneda, en los precios de las acciones, de los activos del país en general, no quiero decir con eso que no sea una mala noticia. Es una muy mala noticia y es algo por lo cual el país debe trabajar con mucha fuerza, todos en el mismo sentido, sabiendo que ese es un activo que debemos recuperar pronto si es que lo llegamos a perder de forma
técnica. Gracias, Alonso. Y terminamos esta ronda con la percepción de Luis Oganes desde JP Morgan sobre Colombia y esta situación de la reducción de su calificación crediticia por una calificadora y las expectativas que ya hemos venido discutiendo de que suceda por una segunda o una tercera calificadora y sus impactos, Luis. Bueno, si vemos los números, los parámetros que aparecen en este marco fiscal de mediano plazo, sugiere que en los siguientes años todavía, dado que el déficit fiscal se va a mantener alto y dadas las proyecciones de crecimiento que existen, la deuda pública como producto como porcentaje del PIB va a seguir subiendo, está alrededor del 66% del PIB ahora, va a llegar seguramente a 70% en algún momento, o sea, va a ser entre 1 o 2% de crecimiento de este ratio de deuda por año. Y eso seguramente va a ser lo que al final genere esta segunda reducción. Y la siguiente pregunta, y nosotros hemos tratado de hacer los cálculos, nunca es muy difícil estar con un número muy preciso, pero dado que en JP Morgan tenemos estos índices y sabemos cuánto dinero hay que utilizan estos índices a nivel de inversionistas internacionales, podemos calcular cuánto es la venta forzosa, entre comillas, que podría generar esta reducción, esta pérdida de grado de inversión. Por el lado de deuda soberana, es decir, las emisiones del gobierno de la República de Colombia en el mercado internacional en moneda extranjera, la proyección que tenemos es de que serían como 3.200 millones de dólares de deuda, que es como el 9% del stock. Entonces, ¿es malo? Sí. Pero digamos el porcentaje que está en fondos que seguramente tendrían que vender es un porcentaje relativamente limitado, con lo cual el impacto seguramente va a ser también limitado y como dijo tanto Alonso como Catherine, seguramente ya está descontado. De hecho, si vemos el spread del MBIC de Colombia en lo que va de este año, se ha incrementado en 38 puntos básicos, cuando el MBIC total, es decir, los spreads de la deuda de mercados emergentes en total, se ha reducido este año en 18 puntos básicos, con lo cual claramente hay un diferenciamiento de Colombia, se ha encarecido en términos relativos el costo de financiamiento para Colombia, con lo cual a lo mejor este impacto ya está descontado. Por el lado de los TES, lo que es interesante y es donde está un poco más la interrogante, la estimación que tenemos es que las ventas forzosas serían de 3.500 millones de dólares y esto es alrededor de 6% del stock, o sea, también bastante limitado. Y lo que es curioso es de que el downgrade que ya se mencionó de S&P de hace unas semanas, dado que ellos tienen un rating diferenciado entre moneda local y moneda extranjera, el de moneda local es más alto. Estrictamente hablando, los TES en pesos colombianos no han perdido el grado de inversión. O sea que S&P tendría que hacer una siguiente reducción y por ahora está estable, con lo cual pareciera de que los TES por ahora no están tan vulnerables. Ahora Fitch no mantiene ese diferencial, con lo cual si le hace downgrade, le da downgrade a los dos, la deuda externa y la deuda y los TES locales. En todo caso, el mensaje al final es, no es el fin del mundo. Colombia, de hecho, fue el país de que por mucho tiempo, por el hecho de nunca haber caído en default en los 80, tuvo grado de inversión, mientras que todo el resto de América Latina no lo tenía. Cuando se empezó, digamos, se creó el mercados emergentes a comienzos de los 90s, perdió el grado de inversión a finales de los 90s, me parece el año 99, entre el 98 y 99, y eventualmente lo recuperó. Obviamente eso... hubo mucho esfuerzo en materia de política económica, fiscal, monetaria, institucional, que llevó a esa recuperación de grado de inversión. Si es que Colombia termina perdiéndolo en los siguientes meses, obviamente va a ser la tarea de los siguientes gobiernos de tratar de recuperarlo. Se puede hacer, Colombia ya lo hizo en el pasado, y como dijo Alonso, sería pues la responsabilidad hacia el futuro de los colombianos de apoyar a nuevamente tener este sello de garantía que hace que no solamente el Estado se pueda financiar más barato, sino también el sector privado se pueda financiar a unas tasas menores, ¿no? Y eso obviamente redunda en mayor crecimiento y un costo de financiamiento más bajo para todos los colombianos. Gracias, Luis. Estamos en esta edición especial de Económicamente Hablando, Casa Editorial El Tiempo y Porvenir. Hemos querido en esta edición especial traer una visión internacional, una perspectiva internacional de los diferentes procesos sociales, económicos y políticos y de las perspectivas de recuperación. Hemos hablado de crecimiento económico, hemos hablado de calificadoras de riesgo, reforma tributaria, entorno, incertidumbre sociopolítica, y ya nos acercamos, desafortunadamente, estamos ya en el tramo final de esta conversación, desafortunadamente, porque nos podemos quedar
hablando mucho más de estos temas. Y yo quisiera que diéramos una última ronda en general, una panorámica general, como una especie de mensaje final que quisiera que ustedes, mis tres invitados a este Económicamente Hablando, le dieran a nuestra audiencia una panorámica de los mercados y de las inversiones, con énfasis en Colombia, que viene pues para los próximos, para el segundo semestre del año, y de pronto quizás para cómo vamos a llegar al año electoral 2022 en Colombia. Ya como comentario final, antes del cierre de este Económicamente Hablando, el tiempo y portafolio y porvenir. Comencemos con Luis, JP. Yo diría, Francisco, de que buena parte de los temas complicados que hemos discutido en esta llamada están bastante reflejados en precios de activos colombianos. Y eso posiblemente, digamos, cuando uno ve y mira en la segunda mitad del año y lo que estamos viendo en mercados emergentes, en que todavía muchos de los capitales que están entrando se están dirigiendo a los países que ofrecen valuaciones atractivas, mayores spreads o mayores tasas. Curiosamente, Colombia puede seguir atrayendo capital a pesar de todos los elementos de incertidumbre que estamos hablando. Catherine mencionó anteriormente, es muy interesante que tanto en abril como en mayo, Colombia junto con Brasil fueron las dos únicas economías de América Latina que atrajeron flujos de capital positivos hacia sus mercados locales, mientras que hubieron salidas de capital tanto de Chile como de Perú como de México. ¿Y eso por qué? A pesar de todos los eventos traumáticos en el ámbito político, el hecho de que haya habido esta caída de la calificación de riesgo, curiosamente, y hayan subido las tasas de los test. Empezamos con 5% en promedio, estamos en 6.8% en promedio, o sea, ha habido un incremento del costo de financiamiento en moneda local de 180 puntos básicos. Pero bueno, ahora que el petróleo sube, que eso le ha ayudado a estabilizar un poco más al peso colombiano, eso está generando más atractivo para la entrada de capitales para mercados locales. Hemos visto también de que la bolsa medida en dólares, el retorno de la bolsa de Bogotá ha caído 18% en lo que va de este año. Seguramente eso también podría generarse, si sigue este rally de equities, generar atractivo. Entonces, esta segunda mitad del año, el hecho de que el crecimiento en Colombia se recupere, y ya hemos dicho 7,5% puede ser más alto, junto con Chile y Perú van a ser las economías en América Latina que más va a crecer, la colombiana. Segundo, el hecho que el petróleo siga alto, estamos a $73 el barril, esperamos que llegue a 80, hay gente que habla de que podría llegar a $100 en el próximo año, no es descartable, todo cabe en lo posible, pero claramente la senda es hacia arriba, eso debería ayudar también a la economía colombiana y a los activos, al peso y a los activos en moneda local. Y el hecho de que, bueno, buena parte de esta posibilidad de downgrade ya esté reflejada en precios. Entonces, yo creo de que hay una posibilidad de que la segunda mitad del año no sea mala para activos financieros colombianos, a pesar de todo solamente de incertidumbre. El tema va a ser el próximo año 2022 y lo que pueda pasar en las elecciones, ¿no? Pero yo creo de que los inversionistas, por lo menos los extranjeros, no creo, y asumo que los colombianos tampoco, es muy temprano para empezar a posicionarse para un evento político que recién va a ser el segundo trimestre del próximo año. Yo creo que para la segunda mitad de este año posiblemente haya una oportunidad para que activos financieros colombianos les vaya relativamente bien respecto al resto de mercados emergentes. Gracias. Muchas gracias, Luis. Catherine Rooney. Muy bien. De acuerdo con mucho lo que acaba de decir Luis Organes, y creo que tal vez lo que agrego es de que este año va a ser positivo y probablemente va a seguir siendo positivo para muchos emergentes, mientras que las tasas en los Estados Unidos no disparen, la inflación sigue moderado, y lo más probable es de que la inflación aquí en los Estados Unidos va a empezar a desacelerar por temas de la base estadística. Entonces, de aquí al final del año veremos Core PCE y inflación nominal aquí en los Estados Unidos empezar a desacelerar, quitando un poquito esa preocupación con los mercados con respecto al tema de inflación. Eso sería muy positivo para los emergentes y específicamente para Colombia, ya que mencionó Luis y Alonso de que mucho de lo peor está descontado. Entonces puede ser positivo. El riesgo es que no. El riesgo es de que tal vez sí los factores
temporales que son dobles, son uno, escaseces, y dos, la base estadística aquí en los Estados Unidos. Tal vez las escaseces duran más y tal vez si la inflación aquí se mantenga a niveles muy altos, empezando a reflejar en las tasas, empezando a reflejarse en el aplicación a los emergentes, específicamente a Colombia. Entonces eso yo diría que es el riesgo. Como él también dijo, 2022 es donde está más mi preocupación, porque podemos estar enfrentándonos en 22 y 23 aquí en los Estados Unidos una coyuntura menos favorable, en el sentido de que tenemos una desaceleración en la velocidad del crecimiento económico real. Este año vamos a crecer, la Fed dijo, revisó hacia arriba hasta 7% al año entrante, tal vez 3%, que sería genial. Pero hay un riesgo de más desaceleración aún, y que estemos hablando en aquel entonces, Francisco, de estagflación, ¿sí? De mayor inflación por temas estructurales, por gastos enormes, por el mantenimiento tal vez más allá de su fecha de expiración por la parte de la Reserva Federal, y por este tema de tal vez más duración de las escaseces, de inflación mayor, y eso puede generar más riesgos para los emergentes. Entonces, internacionalmente yo diría que los riesgos que tenemos que estar pendientes es el tema de inflación, tasas reales más altas, inflación, una Fed que cambia su retórico porque las cosas cambian, y por adentro las elecciones. Entonces yo diría con cautela, pero de aquí hasta fin del año pienso que hay oportunidades todavía. Mencioné, por ejemplo, el valor relativo entre Ecopetrol y Petrobras. Hay oportunidades también en el mundo de TES, y aquí creo que es donde los inversionistas en el corto plazo deben de poner su atención. Muchas gracias, Catherine, y cerramos la última intervención de este foro virtual Económicamente Hablando con Alonso Ángel, vicepresidente de Inversiones de Porvenir. Un mensaje final en términos de panorámica y de perspectiva, Alonso. Francisco, pues bueno, ya hemos discutido bastante los temas macroeconómicos, los retos, las oportunidades que se pueden dar para mercados emergentes en esta conversación. Yo quisiera focalizarme y cada que tengo la oportunidad me gusta hacerlo, y es acordarnos de las cosas o resaltar las cosas que han sido favorables para Colombia, que nos ha caracterizado como país, como sociedad. Y tenemos un nivel de institucionalidad alto, muy valioso, que ha sido un activo para todos los colombianos. Quizás en el día a día no lo vemos, pero esa independencia del Banco de la República, esa independencia del sistema judicial, el sistema legislativo, el ejecutivo haciendo sus tareas, por un lado. Por otro lado, la situación macroeconómica que tenemos hoy, en la que tenemos un nivel de los precios de los commodities muy altos, tener un precio del petróleo por barril por encima de $70, es una oportunidad para el país que debemos ser capaces de aprovecharla. Colombia tiene una muy buena fuente de recursos no convencionales que, con una muy buena discusión, que ya llevamos un par de años en ella, pues seguramente seremos capaces de sacarla adelante siendo muy favorable para el país. Por otro lado, también entre las cosas muy favorables veo un sistema o un empresariado o un sector privado pujante, con fuerza, que ha sido ejemplo, digamos, durante muchos años, ha sido modelo, digamos, nos ha permitido llevar nuestros modelos de negocio a otras partes en la región, a otros países, Centroamérica, Suramérica en general. Otra de las cosas que resalto siempre es la pujanza del colombiano, las ganas de salir adelante con mucha fuerza, con mucha decisión. Y eso, pues digamos, es lo que nosotros vemos, digamos, cuando hablamos con nuestros empresarios, cuando hablamos con nuestros afiliados a nuestro fondo de pensiones, es esa buena energía, esas ganas de, pues digamos, de concentrarnos en los que somos buenos, que son muchas cosas,
y en seguir produciendo para sacar adelante o seguir llevando adelante este país que tanto queremos. Entonces, para resumir, Francisco, hay claramente, como hemos hablado, hay muchos retos, hay una enorme tarea por hacer todavía, claramente no estamos ni acabando ni nada, eso es un camino continuo, pero tenemos toda la capacidad del país, tanto a nivel macro como a nivel micro, como a nivel individual, para seguir siendo la nación ejemplo que hemos sido en muchas cosas. Gracias, Alonso Ángel, vicepresidente de Inversiones de Porvenir. Hemos llegado desafortunadamente al final de esta edición especial del foro Económicamente Hablando. Casa Editorial El Tiempo y Porvenir se unieron esta vez para tener una visión de Colombia, su senda de reactivación económica, sus riesgos, sus perspectivas, las razones por las cuales ser optimista y las fórmulas para un mejor camino en el segundo semestre del 2021 desde una perspectiva internacional. Nos acompañaron el día de hoy Luis Oganes, jefe de investigación de divisas, materias primas y mercados emergentes en JP Morgan. Gracias, Luis. Gracias por la invitación, Francisco, un placer. Catherine Rooney Vera también nos acompañó hoy, directora de investigación macroeconómica global y estrategia de inversión en Bull Capital Markets. Gracias, Catherine. Gracias, Francisco y Alonso y todo el equipo de Porvenir. Un placer acompañarles. Y Alonso Ángel, vicepresidente de Inversiones de Porvenir. Gracias, Alonso, por acompañarnos. Francisco, un gusto. Muchas gracias a ustedes por todo el apoyo. A Luis y a Catherine, un abrazo y qué gusto que nos hayan podido acompañar. Gracias. Los invitamos a la próxima edición del foro Económicamente Hablando, El Tiempo, Portafolio y Porvenir, para hablar, para medirle el pulso a los temas que interesan de la economía, de las inversiones en nuestro país en estos tiempos tan importantes que vivimos. Gracias a todos, que tengan todos un buen día. Gracias.